De un pasaje en la Biblia donde le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? ¿Qué les contestó Jesús? Mi madre y mis hermanos son. Entonces, aunque usted no lo crea, si usted hace la voluntad de Dios, usted es la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo damos a luz a Él. Entonces, quiero decir esto porque a lo mejor hay algunos que no son papás, no son mamás, o a lo mejor ni siquiera están casados, o a lo mejor ya son abuelos, pero esta palabra es para todos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios nos quiere hacer padres y madres espirituales, ¿verdad? Espirituales. Y yo creo que todos absolutamente tenemos primos, sobrinos, hay niños chiquitos a nuestro alrededor, ¿sí o no? Jóvenes también. Y también adultos que necesitan nacer de nuevo. Entonces, esto es para todos. ¿Sí está claro en eso? Todos somos responsables de dar a luz a Jesús en la vida de los demás. Entonces vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que tú nos guíes, Señor, con tu palabra esta tarde. Disponemos nuestros corazones. Padre, pedimos que todo estorbo, Señor, que haya en nuestras mentes, toda cosa que se oponga a tu palabra, se vaya, Dios, y podamos ser tierra fértil, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, quiero proyectar algo. Empezar con algo. ¿Alguien ha visto esa serie? ¿La conocen? ¿No? Bueno, no la recomiendo. Pero ¿quién sabe que existe esa serie? Ahora, ¿quién la vio? Ok. Bueno, yo no la recomiendo porque a mí en lo personal se me hace no edificante en general. De hecho, yo no la vi. Me la contaron, no se crean. Vi un resumen, lo vi en las noticias y me interesó el tema. Entonces, la verdad es que rarísima vez, yo creo que a ustedes les pasa igual, rarísima vez veo una serie porque no da tiempo para eso, no da tiempo. Entonces, esta serie se llama Adolescencia y fue lo más visto en este año en Netflix, en esta plataforma. Es una miniserie de 4 capítulos. Y hay cosas que yo les quiero compartir que se me hicieron interesantes. Nada más déjenme, ya lo prendí. Siempre, yo soy antitecnología. Ok. Les saqué un print screen de algunos de los slides. ¿Sí? ¿De qué se trata esta serie? No está basada en un caso en especial, sino que se ha incrementado la violencia en los jóvenes, que se matan, se acuchillan, etc. Entonces no está basado en un hombre, en una persona, no. Está basada en general. Entonces, ¿qué pasa? Este niño que es un adolescente, si ven que es un adolescente, ¿cuántos años le calculan? Mira, Sarita tiene muy buena... No le pregunten nunca a Sarita cuántos años les calcula porque se los va a decir. Entonces, tiene 13 años este adolescente y está ahí porque lo agarró la policía, porque lo acusan de homicidio. Mató a otra niña de su edad. Y ahí está y lo dejan solo con su papá. ¿Y qué le está diciendo el niño a su papá? Yo no hice nada. ¿Sí? Imagínate que tú seas un papá que eres responsable, tienes un matrimonio mal que bien ahí estable, y de repente tu hijo, de repente sin más que temértela,
Nunca has tenido problemas con tu hijo, no anda en drogas, no lo han detenido nunca en su vida y de repente llega la policía a catear tu casa y te dice, tu hijo mató a alguien. ¡Wow!, ¿no? Entonces este niño, a ver Gaby, la siguiente es la flecha para arriba o para abajo. ¿Para abajo? Ok, y entonces dice, papá, ¿me crees que no hice nada? ¿Y qué le contesta el papá? Por supuesto que te creo. Por supuesto que te creo. ¿Cuántas veces pueden sus hijos decirles a ustedes, papá, yo no hice, aún aquí en la iglesia, de quejarse con sus maestros? Es que yo no hice nada, la hermana o la maestra me dijo. ¿Y ustedes qué contestan? Te creemos. Te creo, hijo. ¿Verdad? Si hasta las alitas de ángel se te ven cuando caminas. Eres incapaz. Eres incapaz tú de hacer algo así. Por supuesto que te creo. Eres mi hijo. ¿Cómo no te voy a creer? Eres mi hijo. Yo te crié. Yo te crié. ¿Cómo? Esos maestros mentirosos. Les caes mal. Te tienen envidia. Por eso andan levantándote falsos. Y luego resulta, esta es otra parte, pero déjenme, voy a mis notas. Ok, esa es otra parte donde este señor es un detective y va a la escuela a buscar el arma homicida y anda tratando de entender. Claro que los chamacos son bien groseros, rebeldes, y entonces aquí su hijo, resulta que su hijo de este detective va a la misma escuela donde está el niño adolescente que asesinó. Y entonces, no les voy a poner toda la conversación, ¿verdad?, pero les puse unos puntos donde dice, el chavito le dice a su papá detective, no vas bien porque no lo entiendes. O sea, el papá está tratando de investigar y conseguir el arma homicida y lo que necesita para esto, y su hijo le dice, no vas bien porque no entiendes. No estás captando lo que están haciendo, lo que está pasando. O sea, el hijo del detective le quiere decir a su papá, papá, andas investigando, pero estás bien perdido. Estás bien perdido, papá. Y luego le dice, porque ahora los investigadores investigan las redes sociales, ¿saben? Cualquier crimen es investigado el celular y las redes sociales. ¿Qué comunicaciones hubo? Y entonces le dice, ¿estuviste viendo Insta? ¿Saben qué es Insta? Eso sí se lo sabe. No se sabían que era el Salmo 78, pero Instagram sí. Insta. Así bien modernos nosotros, ¿verdad? Así ya somos de 50 años, Insta. Y dice, sí. ¿Ya viste lo que ella escribió? O sea, la niña, la chavita que mataron, estuvieron viendo qué posteaba y qué escribía en las redes sociales, la niña que mataron, y le pregunta, ¿sí viste lo que ella escribió? Él contesta que sí, el papá. Y entonces el niño le dice, papá, parece que ella es amable, ¿no? O sea, la niña que mataron le escribió al asesino y parece bien amable, o sea, no veo nada, o sea, veo lo que escribieron y no le veo nada de malo. Y le pregunta al papá, ¿y no es así? Porque yo veo que es amable, es lo que le está tratando de decir. Y luego le empieza a decir cosas extrañas y dice, la píldora roja es como veo la verdad. ¿De qué está hablando? Yo tampoco, ¿quién sabe? Lo que está hablando es de los emojis. ¿Ustedes saben qué son los emojis? ¿Ustedes los usan? Que carita y, ¿verdad? El que más usamos es el de las manitas, ahí en el pacto de gracia, manita, ¿verdad? Pero hay otros. Entonces resulta que todos esos emojis tienen significados para esta generación, es lo que le está tratando de decir. Y le dice, la píldora roja, que es un emoji, a lo mejor no lo sé, a lo mejor está ahí en su WhatsApp. ¿Sí? Ven que en WhatsApp hay monitos y bueno. Entonces resulta que cuando ponen eso, tú a lo mejor lo ves y dices, no, pues, qué bonito, los dibujitos, las caricaturas, qué tiernos ellos escribiéndose con caricaturas.
Pero resulta que el significado de la píldora roja es veo la verdad. Es lo que para ellos significa veo la verdad. ¿Y qué verdad? ¿Qué verdad? Que ya están metidos, adoctrinados por todos estos youtubers, podcasters, influencers que les hablan del feminismo, del machismo, de las relaciones entre hombres y mujeres. Y entonces para ellos, cuando se ponen esa píldora roja, que creo que está basada en la película Matrix, significa que ya entendieron la verdad. ¿Qué verdad? Que las mujeres son abusadoras. Que las mujeres solamente quieren estar con alguien que es atractivo, que es de dinero, etc. O sea, que ya descubrieron quiénes en sí son las mujeres y cuál es la única forma de obtener una relación con una mujer, es engañándola, porque las mujeres lo único que quieren es un hombre que sea tipo macho alfa, con dinero, con esto, con esto. Entonces, cuando ellos ponen la píldora es, ya descubrí la verdad, ya caí en esto. Entonces, y luego dice, una llamada a la acción de la manósfera. Pues ustedes van a decir, ¿qué es manósfera? Viene de la palabra man en inglés, man. ¿Saben qué es man en inglés? Hombre. Y esfera. De eso viene manósfera. ¿Qué es la manósfera? ¿Saben qué es la manósfera? Bueno, la manósfera es todo ese conjunto de productos, de redes sociales, de personajes de YouTube, que todo lo que hablan es para hombres, todo lo que hablan es acerca de, en contra de las mujeres, en contra del feminismo, que tienen que están desconstruyendo al hombre, que el hombre tiene que ser el dominante, porque la mujer quiere abusar del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, hay en internet, aún en México, hay podcasters millonarios que ganan millones al mes, aún en México, que pertenecen a la manósfera y lo escuchan los chavos. Uno muy famoso y bien grosero, Adrián Marcelo, por ejemplo. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Y que salen cotidianamente, y muchos otros en Estados Unidos, en todo el mundo. Se llama manósfera. Toda esa red que es adoctrinamiento. Ahora, no crean que ese adoctrinamiento es así. Vamos a estudiar, muchachos, la clase de hoy. No. Invitan entrevistadores, echan relajo, dicen groserías, ¿sí? Llevan chavos, platican de sus parejas, de su experiencia y están adoctrinando. Es tan poderoso el adoctrinamiento que yo no sé si ustedes hayan escuchado una noticia esta semana o la pasada, que creo que el hashtag de esa noticia es Televisa Leaks. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, leaks es fuga en inglés. Y la noticia la destapó Carmen Aristegui hace 1 o 2 semanas, donde se descubrió que había un grupo de personas pagadas por Televisa que se dedican a hacer comerciales, shorts de YouTube, posts de Instagram, para desprestigiar a ciertas personas, darle prestigio a otras y así manipular la opinión pública para obtener ciertos beneficios para el poder, para el gobierno, para ciertos personajes. Ese fue como que el chisme político de estas 2 semanas, ¿no? Y Televisa paga esta, y no crean que salga el nombre de Televisa, sale sin autor. ¿Ustedes creen que todos estos programas y eso, no hay dinero detrás de eso? Hay muchos que están pagados para que sigan saliendo. Entonces, aquí le está diciendo de la manósfera. ¿Qué es manósfera? Todo este conjunto de personajes que a través de las redes sociales están adoctrinando a los hombres,
respecto a que se ha perdido la hombría y que las mujeres están tronando a los hombres y ellos están saliendo a defenderse, por decirlo de esa manera, ¿no? Y muchas cosas que ahorita ni podríamos entrar a ese otro tema, pero no me quiero desviar del punto. Y luego le dice el papá, mi cerebro no puede con todo esto, no sé de qué estás hablando, explícamelo. Dice, mira, papá, le está diciendo que es un incel, o sea, el papá vio el Instagram, vio los mensajes que la niña que mataron le enviaba a su agresor y el papá no vio nada malo. Y el hijo le está explicando que lo que quiere decirle con todos esos emojis es que es un incel. ¿Alguien sabe qué es un incel? Es una persona involuntariamente célibe. De ahí se viene, involuntaria. Son esos términos, los usan muchos chavos hoy. ¿Sí? ¿Qué es involuntariamente célibe? Pues prácticamente le están diciendo, nunca vas a dejar de ser virgen porque no eres deseable para ninguna mujer y nunca lo vas a hacer. ¿Sí? Nunca lo vas a hacer, te vas a quedar, si nunca te vas a casar, nunca vas a estar con una mujer porque eres un incel, o sea, eres involuntariamente célibe, nunca vas a tener una mujer porque no eres agradable, no cumples el estereotipo que la mujer busca. Entonces la chavita le escribió esos comentarios a su agresor. Y entonces le explica ahí que vas a ser por siempre virgen, ¿no? ¿Y cuántos le dieron like? Todos los compañeritos, like, ¿no? Y todos los compañeritos agarraban la onda de cuál era el mensaje. Y el papá dice, es que es difícil de creer todo eso de 2 símbolos. O sea, el papá decía, ¿cómo que todo esto por 2 emojis? ¿Cómo? Y luego le dice el niño, ¿a poco tú no le envías emojis de corazones a mi mamá? Y dice, papá, todo tiene un significado. Si tú lo envías rojo, es amor verdadero. Si tú lo envías amarillo, es esto. Si tú lo envías morado, quiere decir que estás excitado. ¿Sí? El color tiene un significado. Ahora, quiero que sepan que esto que estamos viendo no es un invento del que hizo la película. Lo que les estoy explicando lo sacaron de la vida diaria de los chavos. ¿Sí? Estos son lenguajes reales que tienen entre ellos. Que a veces yo no entiendo, a veces yo veo algunos que se ponen ahí siglas así, y yo, pues quién sabe. Y a veces me intriga y busco en Google qué es eso. Y ya me sale lo que significa, ¿no? Las cositas esas letras que se ponen. Yo me quedé en TQM. ¿Sí? TQM. Y le dice el niño al papá, me dio pena verte. ¿Cómo? Tan perdido en todo esto. O sea, no entendía el papá. Estaba investigando y no entendía, y el niño dijo, pues te viví tan perdido, papá, que vine a hablar contigo para explicarte qué está pasando. Entonces, estamos viendo que existe, y no es algo desconocido, existe una brecha generacional. Existe un desconocimiento de los padres y los adultos, un desconocimiento de lo que enfrentan sus hijos. ¿Cierto o falso? Hay una desconexión grandísima. Ahora, bíblicamente, no vamos a vencer eso en nuestras fuerzas. Ahorita te vas a poner a investigar ahí en el Google, a ver esto y el otro, y vas a pasar horas en el Insta tratando de descifrar a ver qué es esto. No está mal que le eches un ojo a las redes sociales de tus hijos, definitivamente, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esa brecha generacional. Vamos a Jueces 2:10. Es la 1:13, quiero ver por qué me paso. Discúlpenme.
Así dijo una señora que vino aquí a la congregación hace poco. Nada más ha venido una vez, era su primera vez. ¿Y saben qué me dijo? Se tarda mucho, dice. Bueno, esa vez no prediqué yo, era Jorge. A mí me dijo, se tarda mucho. ¿Y saben qué me dijo? Para la otra me traigo lonche. Así me dijo, es cierto, no estoy mintiendo. Me dijo, para la otra me traigo lonche. Jueces 2:10 dice... Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Va a ser muy difícil, hermanos, que estemos al 100% enterados de todo lo que está pasando en las redes sociales. Va a ser muy difícil que tú le sigas el paso a tus hijos, porque para empezar, muchos de ellos saben más tecnología que nosotros, para empezar. Va a ser muy difícil que le sigas el paso porque si tu hijo ya está en kinder, primaria, prepa, muchas de las horas del día no las pasas con ellos. Y Dios lo que nos está diciendo aquí no es que tú estés viendo qué hace todo el tiempo y estés estudiando y estés comprando libros a ver qué está pasando, no. Aquí está diciendo Dios de una generación que se levantó que no conocía a Jehová. El que va a unir esa brecha no es tu conocimiento del mundo, sino es tu conocimiento de Dios y la transmisión de ese conocimiento a la siguiente generación. ¿Sí me expliqué bien? Es que tú le enseñes a la siguiente generación, a tus hijos acerca de Dios. Porque lo otro de estar investigando, te vas a, ¿cómo se podrá decir? Te vas a obsesionar, ¿sí? Vas a perder mucho tiempo. Hay que estar enterado, sí, pero hay que estar en la palabra y enseñarle a tus hijos acerca de Jehová. Porque ¿qué pasa? Se levanta otra generación que no conocía a Jehová. Entonces, ¿cómo vencer esa brecha generacional? Es conocer a Dios y darlo a conocer a través de tu ejemplo y a través de la palabra de Dios. Hermanos, ahí en la página hay clases de niños, de adolescentes. Hay unos estudios que son inductivos en la página Pacto de Gracia. Puedes bajar el Evangelio de Juan, por ejemplo, y lees tu capítulo en la Biblia, y son puras preguntas, donde vas contestando para ir entendiendo el capítulo. Eso lo puedes hacer con tus hijos. A lo mejor vas a sentir que no les interesa, hermanos. Yo me acuerdo que cuando mis padres decían, apaguen la tele, vamos a estudiar, ¿tú crees que yo iba con un regocijo así de, gloria a Dios, estaba esperando este momento? No tenía ganas. No tenía ganas de escucharla. Yo estaba viendo la tele, ¿sí? Y yo creo que mi papá veía así a mi hermano, a mí, con unas caras así de, ¿no? Si les contara todas las anécdotas que hemos tenido mi hermano y yo. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios, que dice Isaías 55, no regresa vacía, sino hace aquello para lo que fue enviada. Esa va a ser tu conexión a la siguiente generación. Vamos a ver Malaquías 4:6. Vete al último versículo del Antiguo Testamento, al último. El ultimito versículo del Antiguo Testamento termina con una palabra profética, que es una promesa,
muy esperanzadora. ¿Ya estás conmigo? Él, o sea, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién es el único que puede romper esta brecha y esta separación que se ha establecido? ¿Quién? Dios. No es en tus fuerzas, hermano. Tú lo que tienes que hacer es agarrarte a esta promesa y decirle, Señor, tú dijiste que tú harías volver. Pero fíjense qué corazón es el primero que tiene que volverse a los hijos. El de los padres. No es primero los hijos hacia los padres, sino es los padres hacia los hijos. ¿Ustedes creen que necesitamos que eso suceda en nuestros tiempos? ¿Creen que los padres necesitan volver el corazón a sus hijos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Ahora la pregunta les hago, ¿aquí dentro de nosotros hará falta eso también o nosotros estamos bien porque conocemos a Dios? También, ¿verdad? Porque hay un amor frío. Hay un amor frío. Dile al Señor, Señor, tú prometiste, haz volver mi corazón, porque yo creo que amo a mis hijos. Yo creo que amo a mis hijos, yo creo que estoy haciendo un buen trabajo como padre en la crianza, pero haz volver mi corazón verdaderamente, como dices tu palabra. Y también los que no son padres, también tienen que volver su corazón hacia la siguiente generación. Hacia tus sobrinos, hacia los niños de la congregación, hacia aquellos que Dios te pone en tu caminar. Vamos a seguir. Déjenme, agarro acá está. Al final de la serie, ven un video. Discúlpenme, se me seca mucho mi garganta cuando... Ven un video donde ese video queda evidente, queda totalmente clarísimo, sin duda alguna, que su hijo, ellos son los padres del asesino de 13 años, que su hijo efectivamente había matado a la niña. Él no lo podía creer al principio, ¿se acuerdan? ¿Cómo? ¿Mi hijo? Es incapaz, velo. Tiene una cara, siempre ha sido tan torpe mi hijo, porque aparte era un niño medio torpe, le hacían mucho bullying. ¿Cómo? Y entonces empiezan el papá y la mamá a reflexionar. Y dice la mamá, ¿qué dice? No salía de su habitación. ¿No les pasa a ustedes así? Hay papás todavía que dicen, gracias a Dios mis hijos no andan en la calle como muchos, qué bueno. Pero son papás que todavía no han despertado al 100% en la era en que estamos. Antes te quedabas en tu casa y ni teléfono tenías. Te hablaban y contestaba tu papá y tenía que pasar por todos a ver quién habla. No salía de su habitación. Llegaba a casa, azotaba la puerta y subía las escaleras. ¿A dónde? A su computadora. Al celular. Dicen unos, no, ese no es mi hijo, ese soy yo. Pues peor, imagínate. Peor tantito. Veía la luz encendida hasta la 1 de la madrugada. ¿Se les hace común eso o ustedes dicen, eso nunca lo había escuchado en mi vida? Soy ajeno a esos comportamientos. ¿Qué piensan ustedes? No, mi hijo se queda a la 1, pero estudiando. Estudiando. Tiene exámenes. Muy buen muchachito, estudioso, puro 10, puro 100, mi hijo. ¿Cómo se desvela, mi hijo? Yo por eso le hago todo, el cuarto, la comida, pues que se dedique a estudiar.
¿por qué estás como el papá? No creo que mi hijo. Alguna vez escuché a mi padre decir, yo por nadie, ni por mí, dijo. ¿Saben qué dijo? Meto las manos al fuego. Por nadie. Entonces, hasta la 1 de la madrugada. Luego dice, todos los niños así son el día, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados, pues así son todos. Entonces, porque todos lo hacen, ¿está bien? ¿No somos nosotros un pueblo apartado para Dios? ¿No somos un pueblo distinto? Porque si lo único que nos distingue es que nos reunimos los domingos, entonces pues tenemos una religión. Un distintivo del pueblo de Dios era que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Ese era el distintivo. La presencia de Dios estaba con ellos. No sabes lo que están viendo en su habitación, dice el papá. Podrían estar viendo pornografía o cualquier otra cosa, ¿me entiendes? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se necesita una clave especial para poder ver pornografía? ¿No? En nuestras épocas, hermanos, la única pornografía que podías ver era una revista que era prohibida, Playboy. ¿Alguna lo escucharon? Ibas a los centros comerciales, no centros comerciales, perdón, a los videocentros, y había un apartadillo ahí en la esquina donde se rentaban videos para adultos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No les da impresión que hoy en nuestros celulares, y niños, ¿desde qué edad un niño trae un celular? Desde que nace, dice la hermana, ya nacen con celulares. Esa sí no me la sabía. Desde bebé, bueno, pero no nace con el celular, ¿verdad? Se lo ponen después. Desde niños. Y saben, aparte está comprobado que las radiaciones del celular les afectan su desarrollo, porque creo que no dejas de desarrollar tu cerebro hasta los 20 y tantos años. Así que si tienen un hijo medio, no se preocupen, todavía se está desarrollando. Pero eso les afecta, ¿sí? Eso les afecta. Y entonces el papá dice, como cuando este tipo, dice el papá, apareció en mi teléfono. ¿Qué tipo? De estos tipos que les digo, de la manósfera, que son de moda. ¿Cuántos han visto ustedes en Facebook acá que están hable y hable de las relaciones? De las mujeres, de los hombres, de esto, del rol, del feminismo, del machismo, de quién sabe qué tantas cosas. Y dice, me apareció este tipo en mi teléfono que hablaba de cómo tratar a las mujeres y de que los hombres deben ser más hombres. O sea, establecer su dominio, porque las mujeres nos quieren dominar, entonces hay que establecer nuestro dominio. Vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces, ¿qué podemos ver con esto, hermanos? Que hay gente adoctrinando a tus hijos. Que hay gente adoctrinando a la siguiente generación. Que les están metiendo ideas de qué es ser hombre, de qué es ser mujer y de cuáles según van a ser los roles o deberían de ser. Cuando la instrucción debe ser de parte de Dios. Vamos a Proverbios, y todos estos versículos se lo saben. Proverbios 22:6, vamos rápidamente. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Entonces, la instrucción es desde niño, en el camino de Dios, instrucción desde niño. Vamos a Deuteronomio 6, todos esos versículos los sabemos, creo yo. 6, del 6 al 7.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La instrucción, hermanos, no nada más es una instrucción de buenos modales. La instrucción del creyente está basada ¿en qué? ¿En qué, perdón? En la palabra, ¿verdad? Porque hay papás que han instruido a sus hijos, ¿o no? ¿No te tocó algún niño en tu escuela que decían todos, qué niño tan educadito? ¿No? Bien educado, o sea, bien limpio, bien educado, sí, por favor, gracias. Disculpe usted, o sea, te hablaban de usted en aquellos años. Y decías, qué educadito está este niño. Siempre anda limpio, sus uñitas cortas, ¿no? Atentos. No decían groserías. Les pregunto, para nosotros como creyentes, sabiendo que existe un Dios y que existe Satanás y que existe el infierno, que existe una eternidad, que existe el bien y el mal, ¿es suficiente ese tipo de educación? No, ¿verdad? Porque puede ser muy educadito, pero se va a perder. ¿Cuánta gente bien educada con buenos modales está en el infierno? ¿Cuánta gente creen? Mucha. Entonces la instrucción de los padres es en la palabra de Dios, repetirles los mandamientos, hablarles la palabra de Dios. Para que tú le puedas hablar a tus hijos, primeramente debes de conocer tú la palabra de Dios, para poder compartírselas. Entonces, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Porque luego queremos repetirlas sin que hayan estado primero en nuestro corazón, que nos haya caído a nosotros primero. Es primero las entiendo, las recibo y luego las comparto. Y las repetirás a tus hijos. Y la palabra repetir, ¿qué entendemos por repetir? Una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez. Ya va a empezar mi mamá. Pero ahí está la palabra, ahí está la palabra, ahí está la palabra. Desde que amanece, hasta que te acuestas. Hechos 7:22. ¿Ya está conmigo? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Fíjate, Moisés vivió en un tiempo en que Egipto era una potencia mundial. Hagan de cuenta que Egipto era un Estados Unidos. Era como que hubiera ido a la Universidad de Estados Unidos. Fue capacitado, preparado, dice, en toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en palabras y obras. ¿Y sabes qué hizo Dios con él? Con Moisés. Sus primeros 40 años salió de la mejor universidad de Egipto. Estaba capacitado, estudiado, preparado y poderoso. ¿Y sabes qué hizo Dios con él? ¿Que alguien sabe qué hizo Dios con él? ¿Qué hizo? Lo llevó al desierto a desaprender todo lo que había aprendido. A tal grado que cuando lo llamó, Moisés dijo, Señor, no sé hablar. Porque todo aquello que aprendió no le servía para la vida eterna. ¿Qué te quiero decir? Qué bueno que vayan a la escuela. Gracias a Dios los que pueden tener una carrera, una maestría, qué bueno.
Pero nada de eso sirve para la vida eterna. Nada. Vamos a llegar con el Señor y nadie de nosotros vamos a decir, Señor, fue el primer lugar en la clase de ciencias. ¿Ustedes creen que vamos a llegar? Ni al caso. Salí de Harvard. ¿Dónde está Gaby? ¿No está aquí Gaby? Gaby, salí del, ¿cómo se llama? MIT, ¿no? Que todos quieren estar en el MIT. Y eso. Nada de eso. Dios tuvo que literalmente llevó a Moisés al desierto a desaprender todo eso. 40 años Dios tuvo que tratar con él a que desaprendiera y luego pasó otros 40 años. Y fue cuando Moisés entendió lo que Dios hace con un don nadie. Entonces, a veces los papás les pones demasiado ímpetu a una carrera. Le pones demasiada importancia a una escuela. Qué bueno que puede ir a una escuela, si puede ir a una buena escuela, qué bueno. Tengo un conocido que, digo, Dios, a ver si no se muere este señor, joven, le dio un paro cardíaco, es como 10 años. Y vive en un estrés, siempre me habla para ver qué oportunidades de negocio puede haber. Porque no sale, no puede pagar las universidades, tiene a 2 hijos en el TEC de Monterrey. Y vive estresadísimo. Estresadísimo, es que yo fui al TEC de Monterrey y mi hijo quería entrar ahí. Mi hijo quería, era su sueño. Y yo dije, pues a ver si no se queda sin papá. Va a estar difícil, ¿no? Vive en un estrés total todo el tiempo me habla. Y tengo este negocio, y hay oportunidad. La instrucción, la mejor instrucción que le puedes dar a tu hijo, la única que le va a servir para la vida eterna, es la que está aquí, en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice aquí, Timoteo era un joven y Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido. Eso te va a dar sabiduría. Eso te va a dar vida eterna. No le está diciendo persiste en tus estudios de licenciatura que tomaste. Persiste en todas las habilidades de arte, pintura y deportes que has tenido. No, persiste en lo que has aprendido. Y aquí la clave, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, los niños que vienen aquí a la congregación, muchos de ellos no saben la palabra. Y lo poquito que saben, no digo que todos, pero lo poquito que saben, la mayoría, ¿saben por qué lo saben? ¿Por qué lo saben? Porque se los han enseñado aquí. Porque se han enseñado aquí. Hay personas que quieren aprender inglés en su vida adulta y me dicen, ¿cómo le hago para aprender inglés? ¿Cómo aprendiste tú? Digo, mira, yo soy muy inteligente. No se crea, estoy jugando. ¿Cómo aprendiste tú? Y le digo, ¿sabes cómo aprendí? Macheteando. Y aquí está mi mamá de testigo. Repetía y hasta hacía canciones repitiendo todos los verbos, pasado, presente, futuro, todos. ¿Sí? Todos los repetía una y otra vez. En nuestras épocas decíamos machetear, practicar. Y dicen, es que ya llevo 2 años y no aprendo inglés. Es que tú nada más quieres ir 1 hora a la semana
Y ya como adulto que no tienes la misma capacidad de aprender un idioma que cuando eres niño, quieres que por pagarle una clase y sentarte a escuchar a un maestro vas a aprender. Pues no. Hasta el mundo dice la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿cuáles te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Entonces hay que estudiar la palabra, hermanos, conocerla, enseñársela a los niños. Les comentaba a los maestros, están unos estudios ahí de niños en la página. Empezamos a actualizarlos con más redacción para ayudar a los maestros y padres a enseñar a los niños. Oren por ese proyecto. Pero creo que pueden usar algunos de esos y estudiar con sus hijos la palabra. A lo mejor no diario si no pueden, pero una vez por semana, 2 veces por semana. Sentarse. Les va a servir a ustedes también. Les va a servir a ustedes. Porque el que enseña es el que más aprende. Siempre. Entonces, dice, vamos a ver, vamos a continuar. Me pierde este. Entonces, aquí es que estamos viendo quién instruye. ¿De quién es la instrucción? De los papás. ¿Y quién nos está instruyendo a los niños? Las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales. Están cambiando su pensamiento, lo que es hombre, lo que es ser mujer, lo que es verdad, lo que es mentira, sus valores, su sistema de pensamiento. Si tú los instruyes así, y ellos reciben, si tú los instruyes 30 minutos a la semana y ellos los instruyen 10 horas a la semana, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Sí? Tienes que contrarrestar esto. Y dice, no puedes vigilarlo todo el tiempo, no podemos. ¿Qué piensan ustedes? No podemos vigilarlos todo el tiempo, es cierto. Vamos a ver qué dice la Biblia. No los puedes vigilar todo el tiempo, pero también, hermanos, híjole, si no cuidas a tus hijos, alguien los va a cuidar. Primer libro de Samuel 3:13, ¿me puedes acompañar, por favor? Primer libro de Samuel 3:13. ¿Ya estás ahí? Primer libro de Samuel 3:13. Este versículo está hablando Dios. Está hablando Dios respecto a un hombre llamado Elí, que era un siervo de Dios de alguna manera, pero que se desvió. Y dice el versículo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuál era el reclamo de Dios para Elí? ¿Que sus hijos habían blasfemado o que él no les había estorbado? Ajá. Porque cada quien va a dar cuentas a Dios de sí. ¿Sí? Tú no vas a dar cuentas, si tus hijos roban, tú no vas a darle cuentas a Dios porque robaron. Pero le vas a dar cuentas a Dios de lo que tú hiciste con tus hijos. ¿Y cuál era el problema de Elí? Que no los estorbaba. ¿Qué sería estorbar a sus hijos? ¿Qué es estorbarles? ¿Cómo? ¿Alguien, a ver, no llamar la atención? ¿Alguien dijo otra cosa? Regañarlos. ¿Qué otra cosa? Recordar lo que dice Dios. ¿Cómo? No molestarse ellos mismos. Puede ser estorbarles? No facilitarles. ¿Cómo sería facilitarles el pecado? Dejarlos libres. Yo escuché a un hermano, pastor,
que tenía horarios para tener el módem de su casa prendido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué? Celulares también, nadie se dormía con celulares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría si en su casa ponen esa regla ahorita? Yo vi a un niño, no sé, que se suicidó que porque le quitaron el celular. Celulares, a tales horas ya no se duerme con celular y se apagó el módem. Estorbarles. ¿Crees que no? A lo mejor ves a tus hijos que están muy entregados a Dios. Te voy a decir, a lo mejor los más entregados son los más tentados. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere hacerlos caer. No porque tú los veas bien fuertes en Dios, están exentos. ¿Alguien está exento de caer? Díganme. Nadie. Estorbarles. Decirles que no cuando piden un permiso, ¿será estorbarles? ¿Les va a gustar a tus hijos? No. Dios mismo nos dice a nosotros, lo que hoy hago, lo vas a entender después. Estorbarles. Pero si tú quieres ser el mejor amigo de tus hijos, quieres ganarte el concurso de popularidad de tus hijos, creo que vas por mal camino. Vas por mal camino. Al que tienes que agradar es a Dios. Y si tú agradas a Dios, quizá tenga misericordia de ti y le agrades a tus hijos también. Pues hay que estorbarlos. No los podemos cuidar, pero hay que estorbarlos. ¿Con quién vas? ¿Con quién te juntas? ¿Quién va a estar? ¿Qué película vas a ver? Job 1:5. Todo lo que estoy diciendo, si ahorita hubiera un psicólogo, me trata de... Esto es locura. Los psicólogos te dicen otra cosa. Hazte amigo de tu hijo, que tome en tu casa, que quiere tener relaciones sexuales, que las tenga en tu casa, así sabes con quién. Es más, tú llévale para que aprenda de ti. Job 1:5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ok, no los puedes vigilar, pero puedes estorbarles y puedes hacer lo que Job hacía. ¿Qué hacía? Interceder por ellos. Porque Job decía que ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10, ¿verdad? Dice, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Tú no sabes cómo está realmente el corazón de tu hijo. ¿Sí lo sabes cómo está? Aquí nos podemos ver las caras, todos nos vemos las caras, pero el único que conoce el estado de nuestro corazón es ¿quién? Nada más Dios. Nosotros calificamos, ay, ese hermano es bien espiritual. Pero ¿quién sabe? Sorpresas nos vamos a llevar cuando estemos delante de Dios, sorpresas. Esperemos que no sean malas, ¿verdad? Para mí. No sé si han blasfemado, no sé qué tentaciones tenga. Hermanos, la mente es muy poderosa. Muy poderosa. ¿Saben que la mente es muy poderosa? Mi papá decía, no necesitas ir a ver una película porno. En tu cabeza puedes hacerte una. ¿Sí será cierto o no?
Jesús, María y José, dicen unos, ay, no. Es cierto. Veíamos el viernes en la clase que aquí es el campo de batalla. Llegan los ¿qué? Dardos. Llegan los dardos. ¿Y qué tienes que hacer, papá? Orar por tus hijos. Te voy a decir una cosa. Si tú no oras por tus hijos, si tú no ayunas por tus hijos, vas perdiendo la batalla. Porque esa es una guerra espiritual, no es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Si tú eres un papá bien exigente y lo estorbas y le enseñas y le repites y dices, yo le repito, yo lo instruyo, yo lo estorbo, pero no oras por ellos, ¿sabes qué puede pasar? ¿A qué te arriesgas? ¿Sabes a qué te arriesgas? Que él crezca y ya no quiera nada de tu religión. Lo hartaste. Duro y no vas y esto y el otro y tun. ¿Qué pasa? Ya crece y dice, quiero ser libre hoy. Me siento en Egipto con esa señora, con ese señor. ¿Y qué? Le dan rienda suelta a todo lo que no pudieron vivir y disfrutar en el mundo. ¿Por qué? Porque no oraste por ellos, porque necesitas que el Espíritu Santo los atraiga. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces los hartas con tu religión. No lo ven más que como una religión. ¿Por qué? Porque te falta el poder de Dios que trae convicción de pecados. Falta en tu casa el sentir que ahí vive el Dios verdadero. Les falta a tus hijos una experiencia con Dios. Todo es palabra. Y Dios es un Dios que se manifiesta como, ahora que les envió Éxodo, se les manifiesta en medio de ellos. Descendía como fuego, descendía como nube, pero siempre estaba su presencia en ese lugar. Que ellos puedan saber que en tu casa no se vive una religión, sino una relación con el único Dios verdadero. Entonces, vamos a seguir. Luego dice, la mamá dice, tiene un carácter terrible, y le echa al papá. O sea, la señora le dice, mi hijo tiene un carácter terrible, pero le dice a su esposo, pero tú también. ¿Cuántos tienen carácter terrible aquí? Nadie, ¿verdad? Todos. Y le pregunta el papá, ¿crees que lo sacó de mí? No, de ninguna manera. Pero a veces pienso que debimos haberlo detenido. Vamos a ver esto. La naturaleza caída. ¿Puede un niño sacar el mal carácter? ¿Podemos culpar al papá o a la mamá del mal carácter? Vamos a ver qué dice la Biblia. Me interesa entender esto porque es una buena pregunta. Dice, mi hijo tiene un mal carácter, a lo mejor tuvo un arranque y se enojó y mató a la niña, pero tú también tienes unos arranques. Y entonces el papá dijo, ¿a poco yo se lo pasé, se lo heredé, este mal carácter? Bueno, vamos a ver qué dice Salmo 51:5. ¿Ya estás ahí? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si alguien les dice, un niño es como una hoja en blanco, ya cuando se escucha bien, pero ya cuando lo pensamos, ¿qué creen? Viene recargado, ¿verdad? Ah, precargado. ¿Sí? ¿Un niño es una hoja en blanco, Carmen? Un niño es una hoja en blanco, ¿no, verdad?
Dice Sarita que es precargado. Hagan de cuenta que ya el niño nace con un formulario. ¿Sí? Pero puras cosas, nada más para ir llenando todo lo malo que puedes hacer. Hermanos, tan es así que un niño bebé, tú lo acostumbras en brazos, lo consientes de más y al rato, ¿qué pasa? Con un niño. Lo deja la mamá en la cama y ¿qué pasa? Llora y llora, hasta se, ¿cómo se llama? Cuando ya se privan, ¿verdad? Se privan del... Alguna vez escuché a un predicador decir que estaba un niño en el banco, un bebé, como de 2 años, queriendo agarrarle, creo que el reloj a su papá. Y escuché y me quedé pensando en lo que dijo, fuertes declaraciones. Dijo, era tanto el coraje de que el papá no le diera el reloj, que si el niño pudiera matar a su papá, lo mataba. Del coraje, ¿no han visto niños que agarran a patadas al papá? ¿Nunca les ha tocado? A patadas ahí. ¡Déjame! Ay, ay, ay. ¿Cómo ves, Ernesto? No te quiero desanimar con esta enseñanza. Pero así están, ¿sí? Entonces, hay una naturaleza caída. Vamos a Éxodo 32, 22. (32:22) dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es, ¿qué? Inclinado al mal. Inclinado al mal. Entonces, los niños, desde que nacemos, niños y niñas, tenemos una naturaleza inclinada al mal. ¿Alguien te enseñó a mentir, Erika? ¿Alguien te dijo, a ver, Erika, a ver, hazla así, Erika? Y luego, no, ¿verdad? La primer mentira que dijiste, ¿cómo te salió? Solita, ¿verdad? Solita. Ni te has de acordar cuál fue la primera mentira. Pero de las primeras mentiras que dijimos es, yo no fui. Yo no fui. ¿Qué? ¿Se rompió esto? Mi hermano. Entonces, así es la naturaleza caída. Vamos a Éxodo 20, del 5 al 6. Éxodo 20, del 5 al 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, fíjense, hay 2 cosas. Todos nacemos con una naturaleza caída, pero la maldad de nuestros padres puede impactar nuestra vida, sí o no. ¿Sí lo ven aquí? Dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No es que Dios castigue a la otra generación, porque tu papá fue un borracho, entonces yo te voy a hacer... No, no es que Dios castigue por lo que hizo el padre, no. La Biblia enseña que cada quien va a pagar por sus propios pecados. Lo que sucede es que la maldad se arraiga tanto en una generación que afecta la siguiente y la siguiente. ¿Hasta qué generación? Hasta la 4ª. Hasta la 4ª. Es un largo proceso de limpiar el daño de una generación que vive en pecado. Pero fíjense el comparativo. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. O sea, cuando obedecemos a Dios, la bendición abarca mucho más que la maldición. Bendice a muchas más generaciones, bendice y alcanza a más personas. De tal manera, hermanos, no les voy a dar toda la cita, los que están anotando pueden anotar Proverbios 27, no la busquen.
Dice, camina en integridad del justo y sus hijos son dichosos después de él. Les voy a dar otra cita. Bueno, vamos a buscarla. Segundo libro de Reyes 15:34. Entonces, esa es otra cosa que la psicología nos quiere decir. La psicología dice que todos somos buenos, que los niños es bueno en naturaleza. Así te enseñan, el niño es de naturaleza buena. Eso va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Va en contra de la palabra de Dios. Segunda de Reyes 15:34. Dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Aquí vemos un ejemplo positivo. Vimos un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿conforme a quién? A lo que su padre había hecho. Su padre había hecho cosas buenas delante de Dios. Entonces lo que quiero decir es que el ejemplo de los padres sí impacta a los hijos. El buen ejemplo y el mal ejemplo impacta a los hijos. Pero al final hay una responsabilidad personal. Vamos a terminar este punto con eso, porque ya es tarde. Híjole, voy a tener que saltarme algunas cosas. Vamos a Ezequiel 18. Ezequiel 18. Pueden leer desde el 14, pero ahorita por tiempo, pueden leer desde el 14 al 20, pero ahorita nada más vamos a leer 19 y 20. Dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. O sea, está hablando de un hijo, de un padre pecador. El padre fue súper pecador, pero el hijo no. Entonces Dios dice que no va a llevar el hijo el pecado del padre. ¿Por qué? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, 3 puntos. Nacimos con una naturaleza inclinada al mal, pero lo que hacen los padres sí puede causar un impacto en nuestras vidas, positivo o negativo, pero por otro lado hay una responsabilidad personal. Hay mucha gente, jóvenes, que crecen culpando a sus papás toda su vida. Es que mi papá esto, es que mi papá el otro. Y aquí dice Dios, cada quien va a dar cuentas a Dios de si no le podemos echar la culpa a nuestros padres. Vamos a continuar. Dice, pero a veces pienso que debimos haberlo detenido. ¿Recuerdas? Bueno, hasta ahí. O sea, ella decía, lo pudimos haber detenido, dice la señora. Pudimos haberle puesto un freno. ¿Sí? Y luego, ahorita regreso ahí, y luego dice, ¿recuerdas? Es lo que ella nos dijo como una terapeuta, les dijo, que no es nuestra culpa. Cuando yo tenía su edad, mi padre me molía a golpes y me prometí a mí mismo que cuando tuviera mis propios hijos nunca lo haría y nunca lo hice. ¿Han escuchado algo así? Es que mi papá me pegaba muchísimo, hasta sangrar, y me pegaba en la cabeza, y entonces yo dije, no, a mis hijos nunca los voy a tratar así, yo voy a ser un buen padre, voy a ser mejor que mi padre. Y entonces te vas a otro extremo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a Eclesiastés 8:11.
Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué entienden por este versículo? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Hay una palabra que define esto. No se corrige. ¿Han escuchado que en este país decimos hay impunidad? ¿Han escuchado la palabra impunidad? ¿Qué es impunidad? ¿Y qué pasa cuando hay impunidad? Hay más mal, porque ¿qué dicen los malos? Pues no me va a pasar, no va a pasar nada. Entonces Dios está diciendo, cuando no castigas, cuando no hay consecuencias, fíjense hasta qué grado hay personas que sus hijos rompen algo, aún aquí en la congregación, en el local. ¿Y qué hacen los papás? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Me da mucha pena. Bye, gracias, bendiciones. ¿Ustedes qué creen que pasa en la mente de sus hijos? Pues puedo romper y no hay costo, no pasa nada. Vas y rompen algo, no lo pagas porque te disculpas. No hay consecuencias, no hay consecuencias. Dice el Señor, vamos a Proverbios 22:15, por favor. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Ay, Dios, nos habla de una vara. Ernesto, ¿habías escuchado que habías escuchado que en la Biblia se habla de una vara? ¿O es la primera vez? ¿Ya habías escuchado? Con la influencia que tenemos de los medios, se escucha así como, ay, ¿no? Son unos nazis ahí los cristianos, son unos nazis ahí. Unos bárbaros, ajá, exactamente. Ahora, no vas a agarrar la vara encorajinado, ¿verdad que no? Porque hay gente que no corrige, da palizas. Ya hasta que te hartó, paz, y niño, y gritos y sombrerazos y chanclas y sale volando todo ahí. No. Y aparte hay edades, ¿verdad? No vas a agarrar a un adolescente a varazos. Hay edades. Pero la vara, ¿quién la estableció? Dios. Dios la estableció. Pero obviamente tuviste que haberle instruido al niño, le tuviste que haber corregido. No vienes a la primera y le das un varazo, lo vas a sacar de onda. ¡Ay, qué pasó! ¿No? Lo instruyes. Ves que está haciendo algo mal, lo regañas, lo reprendes, lo amonestas, le dices por qué. Esas cosas de por qué yo digo, soy tu padre y te aguantas. Eso no va, hermanos. Eso sí es muy como nazista, autoritario. Una cosa es autoridad, otra cosa es ser autoritario. Le explicas por qué. A lo mejor no lo entiende, pero tú le explicas, lo amonestas. Si no entiende y es un niño 8, 9, a lo mejor hasta ahí, no lo sé, cada quien tiene que pedirle, no dice aquí Dios las edades, pero debe ser un niño todavía, no adolescente. Habla del varazo aquí en la palabra de Dios. Dice Proverbios 13:14. Proverbios 13:14. Después hay otras cosas para corregir. Si no entiende, pues a lo mejor le quitas el celular, le quitas algo que le duela. A ver, el sabio es manantial de vida para no, ese no era la cita. No era la cita, pero les voy a dar algunas citas para que las anoten. Proverbios 22:15, que ya la leímos. Proverbios 23, del 13 al 14. Proverbios 29:15, que es el que... Espérenme. 29:15, déjame ver si ese... 29:15, vamos a buscarlo.
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿sí? Entre esas citas que le di hay otro versículo que dice que si corriges al muchacho con vara, librará su alma del Seol. Vamos a primer libro de Reyes 1. Y con esto, yo creo que con esto voy a terminar, hermanos, porque si no se va a hacer muy largo. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 1. Versículos 5 y 6. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, ¿quién era su padre? El rey David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hermanos, el hermano David, o sea, el rey David, fue un varón precioso y no se los digo yo, nos lo dice Dios. ¿Saben qué dijo Dios de David? Que era un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Fue un hombre que tuvo una relación muy especial con Dios. Pero en la crianza falló. ¿Sí lo están viendo aquí? Tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba este hijo? ¿Y qué característica tenía este hijo? Era hermoso. Es fácil irnos con lo que vemos. Hay niños que son más hermosos que otros, ¿verdad? Y no nada más que te los imaginas así guapos, bonitos, altos, así, no. Que son más simpáticos, más agradables, más carismáticos, ¿o no? No estoy describiendo a mi hermano, ahorita hasta le hizo así. Me dijo que ya mero. Es que le hizo así, pues yo dije, pero me dice que me dijo ya mero, que ya acabe. No es cierto. Pero entonces, de hecho te describí, fíjate, carismático, simpático, hermosos, que son muy agradables, ¿sí? Muy agradables. Se ganan el corazón, pero no necesariamente tienen un corazón bueno para Dios. ¿Sí se fijan? Vana es la gracia y la hermosura. Vana es. Y entonces, ¿qué resulta? Que Adonías quería quitarle el reinado a su propio hermano. Y no nada más era un tema de hermanos, sino era un tema de rebelión contra Dios, porque ¿a quién había escogido Dios? A Salomón. Entonces era rebelde. Y dice, y nos da este dato, que su padre nunca le había entristecido. Nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, por preguntarle, ¿por qué te portas así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y hay muchos que no quieren nunca que su hijo esté triste. No quieren confrontarse con sus hijos. Sé que es muy duro ver caras largas, ¿no? Caras largas, ¿sí conocen las caras largas? ¿Sí se las han visto? A veces uno tiene la cara larga también. ¿Pero qué pasó? Pues terminó mal, Adonías. Vamos a Efesios 6:4, y ese es el último versículo de este día. Efesios 6:4. Me gustaría terminar, pero yo creo que si Dios así lo dirige y me confirma, podemos terminar el próximo domingo. Porque como dijo la señora que vino, no trajeron lonche, a lo mejor no desayunaron bien. Efesios 6:4. Decía mi papá, ya me ven cara de hamburguesa. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina
y amonestación del Señor. En la forma de corregir hay maneras, ¿sí? Hay maneras. Mi mamá no me dejara mentir, una hermana cristiana le platicaba a mi mamá cómo corregía a su hija. Decía, es que mi hija es súper desordenada. Deja su ropa interior por todo el cuarto, ¿sí o no? ¿Sabes a quién me estoy refiriendo? Y que un día agarró una prenda íntima de su hija. Ella tenía 2 hermanos. ¿Y saben qué hizo? Esto es real. Se la pegó con diurex en la puerta de su cuarto. En la entrada, pero del cuarto, no de la casa, ¿verdad? Ya sería mucho. y esa niña que fue adulto tenía una muy mala relación con sus papás y creo que una vez se desahogó contigo, te contó todos sus sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo se sentía con esa crianza? No provoquéis a ir a tus hijos. La forma en que les hablas, la forma en que hay formas de hablar, hay formas de hablar. Tus hijos deben sentirse seguros. Este niño lo buleaban desde niño. Lo había metido su papá al fútbol, no le hacían el fútbol, lo metió al box tampoco y se burlaban de él y se burlaban de él y vivió su vida así. Qué difícil alguien que llega a su casa y también le hacen bullying. Y muchos papás a lo mejor van a decir, ay, es que si le gusta y así cotorreamos. Fíjense, les voy a platicar algo para terminar esto. Había un señor en una de las empresas donde trabajaba, ya grande, de hecho ya se jubiló, y en su equipo, eran ingenieros de calidad, en su equipo siempre le echaban carrilla del viejito, ¿no? Porque todos están chavos de 20, 30 años, y él era el de 50, 60, no sé cuántos años tendría. Y él se reía, yo siempre le veía que se reía y que no sé qué, no me acuerdo ahorita lo que decían, pero le echaban carrilla por ser el tata, ¿no? El tata, y ay, qué sí. Y él, yo lo veía riéndose. Y un día, Dios me dio gracia con él y se abrió conmigo. Y me dijo que le molestaba mucho, le afectaba mucho. Y le digo yo, entonces, ¿pero por qué te ríes? O sea, por si te afecta, porque yo veo que te ríes. Dijo, Carla, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Dije, ¿ya le dijiste a fulano de tal, nuestro jefe? Sí, ese lo dije, pero... si él no me dice que le afectaba, hermanos, jamás me hubiera dado cuenta que le afectaba. Yo lo veía como pez en el agua. Como pez en el agua. Y me pongo a mí misma y dije, sí es cierto, yo a veces me río y a lo mejor sí me afecta. Qué difícil vivir en un mundo que te hace bullying y llegar a tu casa y recibes lo mismo. Creo que a los hijos también se les respeta. También se les respeta. Y a medida que se van siendo adultos, hombres y mujeres, tienes que respetarles. No tratarles como nos trataron a nosotros o como vemos en el mundo que tratan a los demás. Son hijos de Dios, son ovejas de Dios. Dice la Biblia que los pastores no se enseñoren, así dice, de las ovejas. Y eso también es para los papás, porque los pastores de esos hijos son los papás. No provoquéis a ir a tus hijos, amonéstalos en el temor, dice, o cómo dice. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra. Tu palabra dice que el que necesite sabiduría te la pida, Señor. Y yo creo que todos necesitamos sabiduría, Señor. Los abuelos y los que son padres de gente adulta, Señor, todavía son padres, Señor. Y todavía sus hijos necesitan de sus oraciones, Dios, y de su consejo. Te pido que a todos los padres los hagas padres espirituales y a los que no son papás ni mamás físicos también yo te ruego
que lo que aprendieron hoy lo puedan sembrar en otras vidas, Señor. Que les des hijos espirituales, Señor, o que los hagas esos abuelos, tíos, primos, Señor, que puedan influir en la siguiente generación, Padre. Llévanos con bien, Señor, y que tu palabra no regrese vacía, en el nombre de Jesús. Amén.